que tiene el PRO. Pero me interesa mientras del lado del oficialismo bonaerense, digámosle, porque la tenemos aquí con nosotros a Florencia Villar, ella es directora provincial de Economía Social dentro del ministerio de Andrés Cuervo Larroque. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Bien, te acomodo todo mientras bien. El micrófono está. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Me pongo esto? No hace falta. Eso no como hace falta. quieras, no Bueno. es necesario. Decisión tuya. ¿Cómo estás? Bien me decías. ¿Cómo está el peronismo dentro de la provincia con este sacudón que tuvo ¿qué día es hoy? Miércoles. El lunes tuvo un sacudón Sí. y ayer hubo una conversación Ujú. Sí. entre Cristina y Axel. Bueno, nosotros, el gobernador fue muy claro el sábado en el acto. Nosotros apostamos a la unidad y armar un frente de organizaciones, de sindicatos y de todas las personas que quieran participar para enfrentar al gobierno de Milei. La verdad que nosotros siempre vamos a apostar a la unidad. Lo que sí creemos que la unidad tiene que haber un para qué, porque digamos la unidad es necesaria, pero no es suficiente. Ujú. Hay algo más que la sociedad nos está pidiendo, hay algo más que nos está exigiendo, que tiene que ver con cuál es nuestro plan económico, cuál es nuestro programa. Por eso el sábado estuvimos en 10 comisiones discutiendo con la gente para ver cuáles son las demandas de nuestro pueblo y qué es lo que necesita para poder armar un programa que sea acorde a eso. Me parece que esto es un momento que obviamente que es importante, la unidad, pero no solo con sumar figuritas, eso significa que por eso ganemos una elección. Me parece que hay algo más que todavía tenemos que ir construyendo y que tiene que ver con un programa, con un mensaje aglutinador que convoque a esas personas que están descontentos, que claramente no nos votaron o no votaron al gobierno en el 2023 porque no estaban contentos con lo que venía pasando. Hay un montón de gente que dejó de ir a votar, hay un 20% que se desconectó de la política y que es el que tenemos que ir a buscar. Yo creo que hay que volver a enamorar a esa gente, a volver a representar a esa gente, pero bueno, para eso tenemos que ver qué es lo que pasa, digamos. Entonces, me parece que está bien, que obviamente que el gobernador aboga por la unidad y siempre vamos a trabajar para eso, pero bueno, tenemos que trabajar un poquito más. Me parece que la sociedad hoy nos está exigiendo un poquito más. Es una sociedad que quiere caras nuevas, quiere una sociedad que quiere propuestas nuevas e innovadoras, porque claramente no alcanza solamente con los personajes, ¿no? Eso les dijeron el sábado, digamos, ¿qué pudieron recoger de las demandas de la sociedad en esto de, bueno, iniciar el camino para pensar algunos puntos, ejes programáticos? Y sí, hay muchos sectores como las pymes que tienen sus reclamos, también tributarios. Hay un sector también de cooperativas que tienen que ser también nuestros aliados en el desarrollo productivo de la provincia. Hubo demandas en educación también. Ahora, nosotros creemos que la gente cuando vamos a los barrios no nos pide menos Estado, nos pide más Estado, ¿sí? Okay. Nos pide más escuelas, nos pide más comida, nos pide más colegios, más salud. Creo que la sociedad lo que más exige es más Estado, pero bueno, para eso uno tiene que tener los insumos. Hoy el gobierno nacional a la provincia le debe 9 billones de pesos, ¿sí? De la deuda 9 millones de pesos, y nosotros la provincia de Buenos Aires, billones con B larga. Sí, sí. Y nosotros del PBI nacional, la provincia de Buenos Aires produce el 40%. ¿Saben cuánto recibimos de la coparticipación? Un 7%, nada más. Entonces, hay un montón de plata que se la come, y no es que eso va a otras cosas, sino que, digamos, la plata está, sino que no se generan políticas públicas. Entonces, también, en ese sentido, yo creo que obviamente que tenemos que tener un Estado más eficiente, pero también tenemos que tener recursos para poder tener un Estado eficiente. Creo que la discusión tiene que ir por ahí también, ¿no? Hay un montón de empresas que no pagan impuestos, hay un montón de cuestiones que no están blanqueadas. Bueno, si esa gente empezara a pagar impuestos, bueno, el Estado tendría más herramientas para poder generar políticas para los más necesitados. Esos son los verdaderos los planeros VIP, ¿no? Las empresas que no pagan impuestos, porque la persona que recibe un plan social hoy además ni siquiera le alcanza para cubrir las necesidades básicas.
no representa un gasto oneroso al Estado. El planero VIP es el que sí, el empresario que no paga. Exactamente. Y ahí tenés las grandes, todas las grandes. O el Mercado que no. Libre, Todas. Techín. Todas nos blanquean un montón de plata y toda esa plata es plata negra que no se blanquea y como no se nos blanquea, no pasa por el Estado y no llega a la gente, digamos. Ese me parece que es el problema que tenemos, digamos, tenemos que hacer una reforma tributaria. Si hay que hacer una reforma, me parece que la reforma tiene que ser tributaria para que empiecen a pagar los que no pagan. Me parece que esa es la discusión y creo que la sociedad nos está exigiendo empezar a discutir más ideas y no tanto personas. Me parece que tenemos que empezar a discutir más ideas. ¿Y en los barrios te dice la gente voy a empezar a sacar los dólares del colchón para meterlos en la no economía? hay un peso, no hay peso. Eso también, viste, hay una idea de que la gente está mejor pero nosotros... Sacaron de la pobreza a 1.200.000 argentinos. Sí, bueno, algo así, mira ¿no? eso, pero apenas llegaron al gobierno, metieron a 5 millones de personas en la pobreza. Eso no te lo dicen. Entonces, claro, en diciembre metieron un ajuste tremendo, cuando llegaron, metieron a 5 millones, entonces, claro, estás en el 10º subsuelo, bueno, ahora estás en el piso 7. Bueno, pero vos al principio metiste un ajuste gigante donde metiste un montón de gente en la pobreza. Entonces también hay una cosa de fake news que lamentablemente se genera, porque ahora dicen, no, se sacaron a 1,7. Sí, todos los restantes... Porque yo a los pibes, la verdad que no los veo mejor. A los nenes no los veo en Córdoba, se desmayaron de hambre. Nosotros en la provincia estamos haciendo por un esfuerzo inconmensurable, porque de Nación recibimos 0 pesos para darle de comer. Nosotros el programa SAE le da 2,5 millones de pibes comida. ¿Qué significaba SAE? ¿Son siglas? Servicio Alimentario Escolar Ese. es lo que le da el almuerzo, Sí, la sí, a las merienda. Y aparte tenemos el programa Mesa, que es un módulo alimentario Para que se lo lleven a la casa. para que se lo lleven a casa. Viene a 2 millones de chicos. Esos son 70 millones de pesos por mes. ¿Cuánto se entregan para las escuelas y cuánto entregan para las casas? Para las escuelas, 2,5 millones de chicos. Wow. Y para la casa, 2 millones de chicos. Wow. 2 millones de módulos repartimos por mes, que son 70 millones de pesos. ¿Saben cuánto recibimos de Nación? Pero Nada. casi 5 millones de familias, chicos, de de familias reciben asistencia en la provincia de Buenos Aires con ustedes 0 presupuesto de Nación. Cero. Todo esfuerzo propio. Todo esfuerzo de propio. ARBA, en este caso sería Cristian Girard. Exactamente. Porque sabemos, ¿y por qué? Porque le sacamos a lo que más tienen y le damos a lo que más necesitan. Entonces, me parece que esa es lo que hay que aprender de esto, digamos. Aunque el Estado Nacional no para de sacarnos plata, porque nos sacó la del plata de la coparticipación, del incentivo docente, de la seguridad, a todo esto inundaciones. Sí. ¿Qué van a No hacer sé. con las inundaciones de parte de Nación? Kicillof Nada. les reclamó 100.000 millones, lo dijo el otro día Sí, más o en menos. conferencia de prensa, 100.000 millones para que entregue Nación, como para tratar de compensar un poco todo el gasto que está haciendo provincia. Los 10.000 millones que mandó Milei fue porque Kicillof le pidió a través de Bianco para empezar a hablar 10.000 millones de pesos. Y lo entregó Milei como si hubiera sido todo. Sí, nosotros para Bahía Blanca 250.000 millones nos salió. Por eso. Reconstruir Bahía Blanca, porque Bahía Blanca es una ciudad que hubo que reconstruir de cero. Sí. Y Campana nos salió 6.000 millones. O sea, ya vamos gastado 257.000 millones de pesos. Por eso creo que Kicillof pidió 100.000 millones como para tratar de compensar una parte. Ni nada, no, de eso, nada. No recibieron nada. No. Así que... ¿Y cómo está la gente en Campana? ¿Cómo está la gente en Bahía Blanca? Porque Y la verdad- justamente ustedes del ministerio se ocupan también de las urgencias. Sí, fueron más de 100 compañeros ahí, estuvimos del primer día. También el gobernador me parece que es un gobernador que está ahí donde se necesita. Más allá de entrega de recursos, es una persona que está presente y los compañeros también. Con el ministro fueron a Campana y a Zárate, bueno, a toda la sección. Son 35 distritos que estuvieron bajo el agua, medio metro de agua. La verdad que estuvieron los compañeros entregando colchones, bueno, haciendo jornadas solidarias, reconstruyendo. La verdad es una situación muy compleja, pero por suerte también tenemos un pueblo muy solidario, porque la verdad que viajaron... Eso te iba a preguntar, ¿los argentinos son solidarios o son egoístas ahora que solamente piensan en hacerse millonarios pronto, sin esfuerzo, como plantean muchos libertarios? Mira, nosotros lo que vimos es un pueblo solidario. Cuando fue lo de Bahía Blanca, no paraban de llegarnos donaciones de todos lados, de los clubes,
de ciudades de fomento, la gente viajó de distintos lugares de la provincia. Ahora, cuando fue la campana, no paraban de llegarme mensajes de gente que quería viajar. Yo creo que sí, que tenemos un pueblo solidario y también un pueblo muy consciente de sus derechos. Es un pueblo luchador. Hoy moviliza a un montón de gente, van a estar los del Garrahan, los jubilados. Digo, esto es un pueblo muy luchador y muy consciente de sus derechos. Y solidario. Lo que pasa es que cuando la gente está mal y no se le resuelven los problemas del día a día, los problemas que tienen que ver con la subsistencia, obviamente va a responder y responde con bronca, y hay votos que tienen que ver más con castigar que con que estén de acuerdo con esas medidas. Yo no creo que este pueblo esté en contra de los discapacitados, no creo que esté en contra de los jubilados. Al contrario, cada vez es un pueblo que es muy consciente y muy solidario. Así que lo que hay que hacer es ver cuál es esa fibra que mueve a ese pueblo para que pueda salir, movilizarse para exigir que haya un gobierno que responda a sus intereses, ¿no? Ahora, vos hablabas de este diagnóstico, ¿no? De unidad en el peronismo de cara a las elecciones del 7 de septiembre, pero una unidad, digamos, con claridad, con ejes programáticos, no unidad porque sí. ¿Crees que, digo, con la información que ya tenemos de, por ejemplo, la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las otras 5 elecciones que hubo, hablo de las Cava, porque fue la última básicamente, hubo mucho ausentismo. ¿Crees que puede ser algo que también pase en la provincia? Depende de nosotros, digamos. Yo creo que los votos no son de nadie. Eso es mentira, que son nuestros, ni que son de Milei. Eso es una mentira. Los pueblos... O sea, de los que no fueron, ese 20% era que decías que hay que ir a buscar. Hay que ir a buscarlo ese voto. No es de nadie, hay que ir a buscarlo. Y eso depende de las propuestas que nosotros tengamos para la campaña, ¿sí? Si la campaña va a ser solo una persona y la sea anti-Milei y a favor de, digamos, del candidato que sea, y ya nos pasó el frente anti-Milei, ya nos pasó. Me parece que tenemos que encontrar algo más que aglutine a esa gente, algún mensaje más que tenga que ver, algo más superador, porque tenemos que generar algún mensaje esperanzador para la gente, digamos. Creo que solo el frente anti-Milei, solo pensar el anti-Milei hoy no alcanza. Tenemos que encontrar algún mensaje aglutinador que convoque a ese 20%, porque no es que hay una figurita que va a ser la que convoque a todos, digamos. Me parece que, obviamente, que hay que las personas y los conductores y los líderes son importantes, pero tenemos que encontrar un mensaje aglutinador y tenemos que discutirlo y encontrarle la vuelta para que todos se sientan parte también, ¿no? Porque también hay que tener candidatos que sean representativos, porque los que van a militar van a ser son los militantes, y esos militantes son los que suman votos, y esos militantes se tienen que sentir representados. Si vamos a votar siempre descontentos, no podemos enamorar a nadie tampoco, ¿no? Hay mucho descontento desde 2015 para acá, ¿no? En algunas elecciones de parte de militantes y intendentes también. Porque hay una idea de que vamos a conseguir el voto poniendo candidatos de centro, vamos a sumar votos por el centro. Yo creo que la mejor forma de conseguir votos es estar convencidos nosotros mismos de lo que votamos, ¿no? ¿Y qué te dice la gente, vos que sos justamente directora de Economía Social? Caminás, me imagino, en los barrios, caminás las calles. ¿Qué te dice la gente? Porque muchos del sector bajo o bajísimo votaron a Milei. ¿Qué te dice la gente? Che, estoy arrepentido, bueno, pero sigo teniendo esperanza, no te hablan de política. Pues esa es otra también, muchos que lo votaron, ahora no te mencionan temas políticos. ¿Qué sentís vos? No, yo creo que hoy el sector más desfavorecido es el sector de las clases más populares. Ese es el que primero sintió. Sí, claro. Y las medias que bajaron a pobres también. Y las clase media baja que está bajando a pobre porque no puede pagar el alquiler. Uh-huh. El alquiler cada 3 meses aumenta. Una locura. O cada mes. Depende cómo cerraste el contrato ahora. Y hoy el alquiler te come casi más de la mitad del salario. Sí. Es un tema que hay que hablar. Es un tema que no está charlado, pero el tema de la vivienda es un tema muy complejo. Y yo creo que hay un montón de gente que se está dando cuenta,
de que obviamente no llega a fin de mes, no, pero bueno. ¿Pero se da cuenta que el responsable de eso es Milei? ¿O lo culpa el intendente, lo culpa el gobernador y después lo culpa Milei? ¿O piensa que es una situación que se da en todos lados y bueno, la naturaliza? No, yo creo que hay un sector que es muy complejo, ¿no? Porque es como hay una heterogeneidad, pero yo creo que hay un sector que se está dando cuenta que las mintieron, pero es difícil reconocer que votaste mal. No, por eso te digo Es que no difícil. hablan a veces. Claro, hay todavía yo creo que es un proceso que va a llevar tiempo. Hay gente que sí reconoce que se equivocó y hay otros que todavía no están. Por ejemplo, los despedidos ya, los que eran repartidores de despedidos ya, ahora se están dando cuenta que necesitan una RT, que necesitan una ley de contrato de trabajo, digamos. Ya esta cuestión de la libertad para trabajar, se están dando cuenta que era lo que proponía Unión por la Patria, todo eso. No, digo, darles RT, claro, exactamente, permitirles organizarse. Exactamente, por eso me parece que hay un montón de derechos que se están dando cuenta que los necesitan. Pero bueno, eso también lo tienen que ver en su propia experiencia. Me parece que todavía tenemos que trabajar mucho más en la conciencia popular de las personas y eso también tiene que ver, bueno, está bien, Milei me bajó la inflación, supuestamente dicen. Sí, pero me dejó sin trabajo. Hoy tenemos 4 millones de personas que no tienen laburo. Y eso cada vez tenemos todos un conocido, no sé ustedes, pero que se quedó sin laburo. Cada vez la gente tiene que tener 3, 4 trabajos para llegar al fin de mes. Y yo creo que desde febrero para acá, los datos macro también están dando mal. Cada vez hay menos crecimiento, hay un decrecimiento, construcción. Por ejemplo, el otro día tengo un vecino que era albañil, está vendiendo una verdulería, porque no hay obra pública, no hay construcción. ¿Y de qué vive la gente que vive en los barrios populares? De la construcción. Si vos le sacás la construcción, no tienen de qué vivir. Entonces, bueno, no es una joda, no va a ser obra pública. Eso, digamos, en el gobierno de Néstor y Cristina fue la obra pública más grande de la historia. ¿Por qué? Porque generaba trabajo, la obra pública genera trabajo, la construcción genera trabajo para los sectores más populares. Si vos le sacás eso a la gente, y bueno, no tiene dónde vivir. Pero bueno, sí, hay que ver cómo eso decanta en las elecciones, ¿no? Hay que ver, hay que encontrarle también, por eso hay que escuchar más las demandas de las personas y qué es lo que necesita nuestro pueblo. Yo creo que esa oreja en el pueblo, esa oreja en el vecino, esa salir a caminar, le falta todavía al peronismo, pero en general digo, no porque ustedes no lo hagan, porque es su trabajo hacerlo, de hecho, pero me parece que le falta a muchos y creo que, bueno, espero en realidad que sea un camino que transiten y que lo empiecen a realizar y a fomentar, porque si no van a seguir un poco fuera de sintonía de lo que la gente necesita y de lo que la gente piensa. Sí, el gobernador recorrió 5 veces la provincia, nosotros 2, 3 veces por semana estamos en el territorio. No, por eso no lo aclaro, no lo digo por ustedes, pero no, obvio, pero también estar más cerca de la realidad, como vos decís, te da más responsabilidad. Y sí, más responsabilidad frente a las decisiones porque nosotros somos una generación que también tenemos la responsabilidad de nuestra generación. Y tenemos que ser responsables también con las decisiones que tomamos, porque está en juego la patria acá, no es joda. Entonces, yo entiendo que todos queremos ser importantes, queremos tener un lugar, pero primero está la patria, ¿no? Gracias, Florencia. Florencia Villar, directora de Economía Social de la provincia de Buenos Aires, dentro del ministerio que dirige el Cuervo Larroque. Enfática, me gusta que nuestros invitados hoy sean vehementes con su pensamiento para dejarlo bien explícito. Gracias. Bueno, tenemos